a eso, ¿no? Criterios macroscópicos. ¿Cómo es un pulmón macroscópicamente asociado a neumonía? Mm, Lo que había revisado es la parte histopatológica, doctor. Ya. Pero, padre Rodríguez Pinado, ¿cómo es? Rodríguez Pinar, ¿no? Finado, Melissa. doctor. ¿Ah? Sí, Pinado, ¿no? finado. Ujú. Ya. A ver, Melissa, macroscópicamente, ¿cuáles son los criterios o qué criterios macroscópicos te hacen pensar que es neumonía? Bueno, macroscópicamente no he revisado, doctor, pero solamente en placas. Pero creo que eso en el macroscopio. A ver, Ramos Cholán Luz. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, la verdad estaba buscando, pero no encontré, pero he leído que hay una propagación de la infección hacia la cavidad pleural. Infección hacia la cavidad pleural. Ajá. A ver, Ramírez Rivera, Brian. Doctor, Sí. A ver, eh, macroscópicamente, ¿cómo es un doctor, pulmón? macroscópicamente la neumonía se puede presentar en 4 estadios de reacción: congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Ya. En la congestión es donde el pulmón, bueno, se va a tornar pesado, hay evidencia de exudado intraalveolar con escasos neutrófilos y abundantes bacterias. Ya en el caso de la hepatización roja, ya hay un exudado masivo y contiene bastantes eritrocitos, neutrófilos y fibrina. En la hepatización gris ya hay una disgregación de estos eritrocitos y hay un aumento precipitado de lo que es de la fibrina, ¿no? Y ya en la etapa de la resolución hay una digestión enzimática del exudado y va a originar restos granulosos, semilíquidos. Bueno, ya. Eh, Ramírez, tú eres Ramírez Rivera, ¿no? Sí. Sí, doctor. Ya. Esto es importante porque por ejemplo, la traducción, o sea, si hablamos desde un punto de vista, por ejemplo, radiológico, ustedes deben haber escuchado ya más de un sinnúmero de veces de que en los pacientes con COVID, por ejemplo, dicen, le han sacado el diagnóstico tomográfico, o sea, hablo digamos, de imagen, ¿no? Está asociado ven un pulmón con los signos de nuez moscada que le llaman, ¿no? Es el sinónimo de neumonía asociada a COVID. Es un signo indirecto porque nadie va a decir por tal, nuez moscada es COVID, ¿no? Pero a su vez también, ahorita casi siempre todos los médicos, después de una tomografía, esto dicen, hay el 30%, 40%, 50% del parénquima pulmonar comprometido, ¿no? Y en función a eso, ellos tipifican la gradación de la neumonía. ¿Qué significa eso? Significa que también tiene una traducción. En primer lugar, el color, ¿no? El color del pulmón neumónico es característico. Hablo desde un punto de vista macroscópico, que está asociado a la parte radiológica. En segundo lugar, las áreas. Cuando hay digamos, eh, básicamente, cuando vamos a ver también la diferencia entre bronconeumonía y neumonía, por si acaso, desde un punto de vista macroscópico, ¿no? En tercer lugar, las áreas, la superficie y la consistencia del pulmón neumónico, ¿no? Tiene peculiaridades, a diferencia de una bronconeumonía, a diferencia de un edema agudo de pulmón, no, a diferencia de un enfisema. Cada una de estas patologías respiratorias tiene criterios macroscópicos que se diferencian entre uno y el otro. Por ponerles un ejemplo, y lo voy a adelantar, ¿no? Ustedes, por ejemplo, hacen una necropsia y sacan un pulmón con neumonía y otro pulmón con edema agudo de pulmón, con edema agudo. Entonces van a ver ustedes que macroscópicamente el pulmón edematoso, con edema, va a estar aumentado de tamaño. El pulmón con neumonía va a estar manteniendo su tamaño, básicamente está dentro de los parámetros normales. En cambio, en el edematoso aumenta el tamaño. En el edema, ustedes con la mano, van a presionar el pulmón, todo el parénquima, ¿no? Y el diagnóstico clásico del edema agudo de pulmón macroscópicamente, que ustedes presionan, hacen ustedes? Presionan y sale como espuma.
Un pulmón con edema, ustedes presionen y sale como espuma, o corta un pedazo de parénquima y sale como espuma, ese es cantado, es un diagnóstico de edema agudo de pulmón. En neumonía no. En neumonía ustedes van a tocar el pulmón y van a ver áreas. O sea, no, el pulmón neumónico no es homogéneo, sino hay focos en las cuales el color básicamente va a ser más intenso que el color normal de un pulmón en sí. Y la consistencia va a ser un poquito renitente, ¿no? Son áreas, son focos. Por eso la neumonía es prácticamente multifocal, ¿no? Hay varios focos, multifocal, ¿no? Entonces, ojo, en primer lugar, macroscópicamente, un pulmón con neumonía, en lo que se refiere al tamaño, dentro de lo normal. La superficie es multifocal, o sea, hay varios focos, ¿no? Donde la cual el color del pulmón es un poco más intenso que lo normal en sí, ¿no? La superficie es lisa y la consistencia es un poquito renitente. Entonces, esos son 4 criterios que tienen que saberlo macroscópicamente que caracteriza a un pulmón con neumonía. Entonces, bueno, estos criterios macroscópicos a mí me permiten inferir que es un pulmón o poder diferenciar un pulmón de neumonía con un edema o con un enfisema pulmonar. Entonces, eso es característico, pero lo que me va a dar el diagnóstico de neumonía, lógicamente, es las dos cosas. La parte microscópica, los criterios microscópicos vamos a pasar, y la parte de la etiopatogénesis, el factor etiológico, ¿no? Que vamos, eso ya es desde un punto de vista ya microscópico, desde un punto de vista ya microscópico, se puede tipificar cuál es el agente patógeno, si es una bacteria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que característico. Son 4 criterios macroscópicos que caracterizan a un pulmón neumónico o una neumonía. ¿Ya? Entonces, ¿está claro esos 4 criterios? Bien. Ramírez Diana. Ramírez Diana. ¿Está presente? Sí, buenas tardes. Ya, bueno, ahora, desde un punto de vista microscópico, se llaman 4 criterios microscópicos que caracterizan o que ustedes pueden decir, esta es una neumonía. ¿Cuáles son los criterios microscópicos? Claro, en primer lugar, debido a que es una inflamación aguda, vamos a presentar presencia de neutrófilos y piocitos en el tejido pulmonar, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué parte específicamente? En los alveolos. En los alveolos. ¿Está bien? Ya. En los alveolos normalmente, ¿qué hay? Bueno, normalmente hay aire por el intercambio gaseoso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ojo, en primer criterio microscópico para decir que es una neumonía. 1, hay una alteración del parénquima pulmonar, específicamente en la luz alveolar. ¿Está claro? Primer criterio microscópico, alteración del parénquima pulmonar en la luz alveolar. ¿Está bien? Presencia, como ha dicho su compañera, presencia de infiltrado inflamatorio de tipo agudo, o sea, o polimorfo nucleares, que prácticamente invade toda la luz alveolar. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que vamos a ver como segundo criterio. ¿Está bien? Tercer criterio, ¿qué más, Diana? Debido a que es una neumonía, la diferencia con la bronconeumonía es que va a tener los bronquios libres, ¿no? Solamente se va a concentrar en los alveolos. Ya. Esto ¿Qué más? digamos, Es una característica un signo secundaria. indirecto, ¿no? Un criterio secundario. ¿Ya? Está Pero bien. primer criterio primario, alteración del parénquima pulmonar asociada en relación a la luz alveolar. Segundo, presencia infiltrada inflamatoria de tipo agudo, o sea, polimorfos nucleares en luz alveolar. Tercer criterio. ¿Qué otro criterio más? A nivel intraalveolar podríamos presentar linfocitos, macrófagos y hematíes. Claro, eso es claro, también. ¿Qué más? A ver, Pinedo Marín. Pinedo Marín. ¿Qué más? Pinedo Marín, ¿está bien? Alice. Sí, doctor. Sí, presente. Sí. A ver, Sí, ¿qué más? Ya tu compañera ha dicho dos criterios primarios, microscópicos, un criterio también, pero secundario. ¿Qué más? Bueno, ¿Qué la pasa con presencia los tabiques de, interalveolares? ¿Qué pasa con los tabiques interalveolares? ¿Has leído algo de eso, no?
De eso no, doctor, pero o sea, lo que leí es que hay un exudado proteináceo en los alvéolos. Claro, cuando yo hablo Así de como mi infiltrado compañera inflamatorio agudo, claro, Ajá. cuando Sí, decimos también. nosotros, ya, sí, sigue, sí te escucho. Bueno, también la célula predominante, en este caso, no, lo que pasa es que yo lo averigüé como por fases, así como había mencionado mi compañero. Ya. En una fase inicial en el edema había la presencia de exudado proteináceo, luego había una fase de hepatización roja, donde hay presencia de eritrocitos en ese exudado, y también existen neutrófilos. Luego venía la fase de hepatización gris. Esta es porque aquí no se advierte extravasación de nuevos eritrocitos. Los eritrocitos que están presentes van a sufrir lisis y degradación, y aquí la célula predominante es el neutrófilo. Y finalmente, en una fase de resolución, la célula predominante va a ser el macrófago. Y acá, por ejemplo, en esta fase ya son eliminados restos de neutrófilos, bacterias, fibrina, y también en esa fase ya se ha cedido la respuesta inflamatoria. Eso es la parte que vi de Claro, histopatología. claro. Todo eso, cuando nosotros decimos Doctor. en primer... sí, Doctor, disculpe que me interrumpa, doctor, pero en lo poco que leí en lo que es histopatología, bueno, hay cambios morfológicos de los tabiques alveolares que se asocian mucho a la neumonía, porque estos, bueno, en la literatura que leí se van a encontrar un poco engrosados, ¿no? Debido a que va a haber presencia de infiltración, pues, ¿no? Infiltración inflamatoria, ¿no? claro. Producida Tercer por la criterio. neumonía. Ujú. Claro. Perdón, Leonardo, para que quede claro a todos tus compañeros. Tercer criterio, hay un leve engrosamiento de los tabiques interalveolares. ¿Está claro? Eso lo Claro, por la vamos a... presencia, ¿no, doctor, del infiltrado inflamatorio, pues, ¿no? Que ha producido la neumonía. Se va a encontrar ¿Qué engrosado. más? ¿Qué más? Tercer criterio, o sea, ojo. Primer criterio, alteración de la parénquima pulmonar, específicamente luz alveolar. Segundo criterio, el exudado fibrino leucocitario o exudado infiltrado inflamatorio de tipo agudo en luz alveolar. Tercer criterio, hay un leve engrosamiento de los tabiques interalveolares. Y cuarto criterio, Profesor, doctor, ¿sí? soy yo, Miguel. Lo que también yo leí, vendría a haber una proliferación de neumocitos tipo 2. Los Doctor. neumocitos. Sí. Está hablando que Pérez, Miguel, ¿no? Sí, Miguel. Ujú. Ya. ¿Ya? ¿Qué pasa con los neumocitos tipo 2? Sí, bueno, básicamente, ¿qué pasa con los neumocitos 2? Lo que pasa que como vemos una inflamación, se supone que el riego sanguíneo, se supone que las células inmunitarias, o sea, tienen que llegar a la infección, por así decirlo. Entonces, por ende, al haber un aumento del drenaje sanguíneo, hay una proliferación de estos neumocitos. O sea, es lo que yo leí en la literatura. O sea, Claro. ¿no? Entonces, Sí. como se supone que en la inflamación lo que el cuerpo busca es que eliminar estas infecciones o estos microbios, por así decirlo. Entonces, como aumenta el drenaje sanguíneo, va a aumentar también las células inmunitarias. Entonces, hay un aumento de este neumocito tipo 2, ¿no? Claro. En neumonía. Claro, hay el cuarto criterio, hay una hiperreactividad de los neumocitos. Claro, esa será la palabra. Y también lo que vamos a poder observar hay a nivel del resto del parénquima pulmonar, o sea, que está alrededor de los alveolos, de los sacos alveolares, de los tabiques interalveolares, va a haber básicamente una congestión de vasos pequeños y va a haber hematíes extravasados ahí. Entonces son 4 criterios primarios microscópicos que vamos a tener que observar en la lámina de neumonía. 1, ¿qué pasa con el parénquima pulmonar? Específicamente la luz alveolar. 2, ¿qué hay en la luz alveolar? 3, ¿qué es lo que pasa con los tabiques interalveolares? Y 4, ¿qué pasa con las células que tapizan, ¿no?, los alvéolos en sí, ¿no? Y alrededor del resto del parénquima pulmonar, bueno, ¿qué hay? Pues lo que hemos señalado, ¿no? Hay una congestión de vasos pequeños, ¿no?, y hematíes extravasados. ¿Por qué? Porque muchos vasos se lisan, ¿no? Al momento de lisarse, los hematíes se extravasan y eso está alrededor. Inclusive parte de esos hematíes ingresan a la luz alveolar para formar parte de lo que es el exudado, ¿no? Que prácticamente oblitera la luz alveolar. Entonces, esos 4 criterios, fundamentalmente, vamos a poder observarlos
o vamos a tener que observarlos y dibujarlos en la lámina de neumonía. ¿Está claro? Bien. Doctor ¿Sí? Julio. ¿Sí? Doctor Julio, disculpe que lo interrumpa. Yo había averiguado que también existe un infiltrado de polimorfos nucleares a nivel intraalveolar que da una apariencia de tablero de ajedrez. No sé si usted tiene conocimiento de eso. Sí. Bueno, eso es lo que he leído. Claro, eso es lo que generalmente cuando nosotros, es que teóricamente hay fases, ¿no? Como sus compañeros ya lo han señalado, ¿no? Hay fases de neumonía en la cual, bueno, unas se caracterizan por determinadas, tienen ciertas características. Pero cuando hablamos en el término de neumonía propiamente dicho, lo que desde un punto de vista histopatológico, tomamos una foto y vemos de frente. Para yo decir microscópicamente, esta es una neumonía, tengo que ver, como ya hemos señalado, hay una alteración del parénquima pulmonar, específicamente la luz alveolar. ¿Qué hay? Vamos a ver focos donde la luz está parcialmente comprometida, 3/4 partes comprometida, pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en los espacios, en la luz alveolar, pero que está comprometida totalmente. Y ese compromiso está asociado a la presencia de un exudado fibrino hemático y leucocitario. Cuando yo hablo de un exudado fibrino hemático y leucocitario, ahí entran pues los polimorfonucleares, Claro. digamos, todo, hasta la fibrina en sí, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a poder observar, ¿no? Después, también vamos a poder observar los tabiques, etcétera, lo que hemos señalado. ¿Está claro? Bien. Específicamente esos 4 criterios. Vamos a ver a la segunda lámina, Pimentel Sánchez. Doctor, disculpe, ¿Sí? soy Diana Ramírez. Una pregunta. Yo también había leído que en estas infecciones, ¿no? Agudas de neumonía, se debe principalmente a la infección por E. coli. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a encontrar en la lámina también bacterias. Claro, sí. O sea, cuando yo hablo del factor etiológico, ¿no? Ya pueden ser bacterias, virus, hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de factores etiológicos, pero como estamos desde un punto de vista histopatológico, lo que nosotros tenemos que centrarnos fundamentalmente qué alteraciones histopatológicas se presentan en la neumonía, porque, como les repito, desde un punto de vista etiológico va a haber bacterias, va a haber virus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, bueno, básicamente no nos vamos a centrar en eso. Igual también criterios clínicos, criterios radiológicos, lo podemos tomar como elemento secundario, pero el curso como es patología, tenemos que centrarnos, porque si yo le digo, sí, vamos a ver, por ejemplo, tal bacteria, yo voy a tener que en la lámina demostrarle que esa bacteria está presente y eso no lo vamos a poder observar. O sea, lo que vamos a observar básicamente es qué cambios microscópicos se dan en el parénquima pulmonar en una neumonía. Ese es básicamente. Claro. Lo del resto ya ustedes tienen que leerlo, básicamente la etiología, el cuadro clínico, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Que eso, si bien es cierto, en algún momento lo podemos tocar, pero no es materia específica del curso de patología general. ¿Está claro? Está bien, gracias, doctor. Bien. Está bien, Doctor, sí. ¿Sí? doctor, bueno, a mí me mencionó para decir la siguiente lámina, pero para más o menos tener una buena diferencia, bueno, para dar un valor agregado a lo que ya han dicho los compañeros, bueno, la neumonía puede ser infecciosa o no infecciosa. Como ellos han dicho, hay agentes patógenos que pueden generar la neumonía, como la E. coli, pero también por vómitos, por aspiraciones, por, bueno, los bebés que se tragan una arvejita, una semillita, también se pueden dar focos neumónicos, y es que estos son unilobares, segmentarios, y tienen un exudado de fibrina, lo cual engrosa las paredes, ¿no? Y en cambio la bronconeumonía es multilobar, y sí está ocasionado por patógenos como neumococos, y son focos dispersos, y estos carecen de fibrina, es lo contrario, ese podría ser un factor contrario, ¿no? Mientras que unos muestran una pared engrosada, los otros muestran los poros de Kohn aperturados, y generalmente es de afectación crónica. Claro, sí. Como ya había mencionado, en la bronconeumonía son los neumococos los que generalmente causan esta patología, y en la mayoría de las veces ese predominio de los lóbulos inferiores y medios.
Claro, pero primero Y vamos a bueno, ubicar, hay que ordenarnos primero hay que ordenarnos. Así como empezamos qué es la neumonía, etcétera, la ya. pregunta de cajón es, la segunda lámina corresponde a pulmón, ¿no? El diagnóstico histopatológico es bronconeumonía, la coloración es H, y la siguiente pregunta es, ¿qué es la bronconeumonía? A ver, La bronconeumonía es una enfermedad claro, tenemos que saber, porque por una lesión a nivel... primero, vamos a ordenarnos un poco, porque No le- ustedes tienen que, ya como están en tercer año, ya ustedes tienen que, cuando frente a determinadas preguntas así genéricas que se les hace, ustedes tienen que tener una respuesta genérica, ¿no? Y contundente, después ya la bronconeumonía ya. es un Bueno, proceso la infeccioso, bronconeumonía es una inflamatorio, inflamación de los bronquios. degenerativo, neoplásico, ¿qué es? Es una inflamación aguda de los bronquiolos finos y alveolares de los pulmones, productos de una infección y puede ser producida por virus y por bacterias. También puede ser por producto de la complicación de una enfermedad. Claro. Entonces, Puede estar producido por la estafilococos, estreptococos, neumococo. En conclusión, la bronconeumonía es un proceso inflamatorio, ¿no? Que está asociado fundamentalmente al parénquima pulmonar, específicamente a los bronquios o a los bronquiolos, ¿no? Y que está asociado a factores, desde un punto de vista etiopatogénico, infecciosos, ¿no? Como los neumococos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tener bien claro, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más de la bronconeumonía? Bueno, también pueden ser las pseudomonas, la clera. ¿Qué más? Mi compañero Brian ya dijo parte de cómo son los cambios patológicos en el pulmón, ¿no? Porque él habló de la hepatización roja y la hepatización gris, que son los que se ven en los cambios en el pulmón. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos agregar a lo que dijo mi compañero? Macroscópicamente, la bronconeumonía tiene algunos criterios, elementos que has leído, algo o no? Bueno, va a presentar filia, va a presentar piocitos, los poros de Kohn van a estar aperturados, ya no van a ser, ya no va a haber engrosamiento, sino más bien va a haber aperturas de los canales de Lambert y los poros de Kohn. Va a haber incremento de los vasos, del calibre de los vasos periféricos al alveolo, va a haber folículos linfoides pegados al bronquio y exudado en la luz de... Bueno, ya, microscópicamente. O sea, tienen que leer, ojo muchachos, tienen que leer macroscopía. Lo que yo les pregunto desde el punto de vista macroscópico, eso no está en la guía, por si acaso. Eso está en los libros, por eso tienen que leer, ¿no? Tienen que leer macroscópicamente qué es lo que caracteriza a la neumonía, bronconeumonía, a todas las patologías básicamente, ¿no? A todos los que estamos viendo. ¿Está claro? Microscópicamente para ver qué es lo que vamos a observar en la lámina. ¿Qué es lo que vamos a ver microscópicamente? Microscópicamente, no es lo que ya le mencioné, la neutrofilia y el engrosamiento. Vamos a ordenarnos. Primero, igual que la neumonía, de los vasos periféricos. Hay una alteración del parénquima pulmonar, pero en estos casos, la luz bronquial o bronquiolar de los bronquios o bronquiolos está afectada. Igualmente, también como en la neumonía, la luz alveolar, normalmente hay aire, ¿no? Acá en la bronconeumonía va a presentar exudado. pero en la bronconeumonía hay presencia de un exudado, ¿no? Igualito, fibrino, hemático y leucocitario, ¿no? Que oblitera parcialmente o totalmente la luz de los bronquiolos o del bronquio. Va a depender mucho de la intensidad o de más que todo de la intensidad del factor etiopatogénico o del patógeno en sí, ¿no? O de lo que ha causado la enfermedad, la bronconeumonía, en primer lugar. Entonces, ya nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en la lámina a ver la luz del bronquio o bronquiolo. Y ya vamos a observar ahí lo que hemos señalado, el exudado.
En tercer criterio, o sea, primer criterio, una alteración del parénquima, específicamente en la luz bronquial o bronquiolar. En segundo criterio microscópico es la presencia de ese exudado, que ya hemos señalado, en la luz del bronquio o bronquiolo. En tercer lugar, vamos a observar también, vamos a ver, Pérez-Malky. Sí, doctor. Vasos con trombos. Ya, ojo, microtrombos vasculares, vamos a ver, pero en el parénquima pulmonar, alrededor del bronquio o bronquiolo. ¿Qué más? Folículos linfoides pegados con Claro, hiperplasia todos los reactiva. folículos linfoides que están alrededor del bronquio afectado, ¿cómo van a estar? Con hiperplasia. Claro, Muy aumentado. una hiperplasia reactiva en sí, ¿no? Entonces, también vamos a observar ahí. ¿Qué más? Microscópicamente también podemos encontrar como criterios secundarios, ¿no? Como criterios, porque bueno, hay varios criterios, pero yo solamente quiero que ustedes observen y capten 4 que les he dicho. ¿Qué pasa con el bronquio? ¿Qué hay en el bronquio? ¿Qué hay alrededor de los bronquios con los folículos linfoides? ¿Y cómo están los vasos arteriales o sanguíneos que están en la zona bronconeumónica en sí, ¿no? En la zona bronconeumónica. Eso, algo más. Muchas veces, como criterio secundario, también casi siempre en bronconeumonía encontramos fibrosis, porque la bronconeumonía, bien es cierto, se dan en las fases, digamos, de los extremos de la vida, ¿no? Pero casi siempre es patoneumónico en las personas de tercera edad, ¿no? Fibrosis, antracosis, vamos a encontrar, ¿no? Etcétera, etcétera. Muchas veces la bronconeumonía va asociada a factores, a focos neumónicos en sí, ¿no? Y a edema también de pulmón. Entonces, esos 4 criterios vamos a poder observarlos, o vamos a tener que identificarlos en la lámina que vamos a ver de bronconeumonía. Tú eres Pérez-Malky, ¿no? Sí, doctor. Para ver, la siguiente lámina para ver Paucar, Pérez, Acuña, Leonardo y Miguel, ya bueno. Paucar, Joseph, la siguiente Sí, doctor. lámina. Bueno, en esta lámina tenemos el órgano del riñón, coloración HB, y es una pielonefritis aguda, ¿no? Para definir la pielonefritis, tenemos que saber que es una inflamación también, ¿no? Del parénquima, sobre todo del parénquima renal, ¿no? Es un proceso inflamatorio superior, que ¿no? afecta del tracto al urinario. parénquima. Es causada principalmente por la E. coli, ¿no? Y eso es lo principal que es en las infecciones extrahospitalarias. Morfológicamente, en la parte macroscópica se observa, ¿no? una inflamación, una coloración rojiza, ¿no? En la parte del riñón. ¿Qué más? Histopatológicamente podemos observar los glomérulos, pero que están preservados, ¿no? Pero el lissentricio tiene focos densos de polimorfos nucleares que están en los piecitos. Antes que entremos a la parte histopatológica, macroscópicamente. Bueno, ya sabemos que la pielonefritis es un proceso inflamatorio, ¿no? Es un proceso inflamatorio que está asociado básicamente al parénquima renal, ¿no? Y que está básicamente, digamos, compromete gran parte de la corteza renal, puede llegar a la médula, pero casi siempre la pielonefritis está asociada a daño cortical, ¿no? De la corteza renal, ¿no? ¿Qué más? Macroscópicamente, ¿cuáles son los criterios de pielonefritis? Macroscópicamente, en la superficie cortical se pueden encontrar unas zonas blancas, grisáceas, ¿no? Que indican inflamación y formación de abscesos. En primer lugar, el color del riñón con pielonefritis. ¿Qué color es? ¿La superficie? ¿Cómo es la superficie? Es una superficie grisácea, ¿no? Es una superficie grisácea y blanquecina grisácea. Para ver qué dice Pantoja, Diego, ¿qué has leído de pielonefritis? Macroscópicamente, Ya, doctor. Macroscópicamente,
el riñón va a estar aumentado, o sea, su tamaño del riñón va a estar aumentado, ya que lo normal del riñón es de 12 centímetros de longitud y 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor, pero va a estar aumentado este. También se va a presentar microabscesos subcapsulares amarillentos, como dijo mi compañero, tanto en la corteza y tanto como la médula. Y también va a haber una presencia de edema, o sea, va a ser como un riñón edematoso. Exacto. Y presencia también de fibrina provocada por la cicatrización que se produce de la inflamación, ¿no? Claro, miren, está bien, Diego, está respondiendo, está leyendo algo. Uno, el tamaño del riñón con pielonefritis está aumentado de tamaño. ¿Se da cuenta? Lo segundo, la superficie. Esas superficies, como dice, como abscesos, son, la superficie es irregular, ¿no? Irregular. ¿Por qué es irregular? Porque hay como especie de cicatrización, pequeñas cicatrizaciones que se vuelven en abscesos, o sea, como especie digamos, de formaciones quísticas pequeñas que se debían. Ustedes cuando han disecado un riñón en anatomía han visto, pues, la superficie es lisa, lo pueden decapsular, ¿no? Separan la cápsula de toda la parte cortical fácilmente, se desprende fácilmente. En un riñón con pielonefritis, ustedes quieren decapsular y no pueden. ¿Por qué? Porque el absceso o la cicatrización hace que la cápsula, esa parte de la cápsula se pegue. ¿Por qué? Porque es irregular. Ese es clásico. Desafortunadamente, yo tengo en el hospital ahí riñones con pielonefritis. Ustedes macroscópicamente pueden ver, ¿no? que no es, la superficie no es lisa, sino es irregular, como especie de, como baches pequeños, así, como una pista con baches chiquititos, pequeños, igualito, ¿no? Y la cápsula está pegada. El color del riñón casi siempre es medio rojizo, rojo vinoso, ¿no? Rojo violáceo. En cambio, el riñón con pielonefritis es un riñón medio grisáceo, ¿no? Gris rojizo, o sea, tiene su... Y la consistencia es un poco remitente. Ustedes cortan, hacen como una especie de un corte transversal del riñón, como un pan, ¿no? Para poder observar la corteza y la médula, y ustedes van a ver básicamente que la afectación mayormente está en corteza, en médula también, pero en corteza casi es la mayoría, casi el 60-70% de la afectación es en la corteza renal. Entonces, es diferente una pielonefritis con una glomerulonefritis, o también cuando ya vean, hay una lámina de amiloidosis renal, es diferente. Entonces, cada uno de ellos, de estas patologías de riñón, macroscópicamente tienen sus características peculiares que me pueden a mí hacer la diferenciación macroscópica, pero lógicamente yo después voy a ver qué es lo que sucede microscópicamente. ¿Está claro? Repito, en pielonefritis, el tamaño, la superficie, el color y la consistencia tienen características diferentes a las demás patologías de tipo renal. A ver, Diego, microscópicamente, ya, diles completa para pasar a la siguiente lámina. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en pielonefritis? Microscópicamente, lo primero lo que se va a ver que en el intersticio del riñón va a haber presencia de focos densos de células polimorfonucleares, bueno, de tipo piocitos, y también va a haber presencia de microabscesos parenquimatosos y acumulación intratubular y peritubular de los leucocitos. También va a haber, podemos observar también necrosis tubular y neutrófilos a nivel intersticial tubular. También vamos a observar cilindros hialinos y también observamos granulomas en diferentes segmentos, granulosos, perdón. Claro, ¿ya? ¿Está claro? Bien, eso es lo que básicamente, primero, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a observar? Que los glomérulos en la zona cortical están parcialmente preservados, ¿no? Pero lo que vamos a poder observar focos densos de infiltrado inflamatorio tipo agudo, como especie de, básicamente como especie de granulomas o pseudogranulomas, pero no son granulomas, ¿no? Que están constituidos básicamente por piocitos, ¿no? Y hay lisis celular, básicamente. Entonces, en el siguiente vamos a ver que hay una necrosis a nivel tubular, ¿no? Y presencia de neutrófilos a nivel intersticial, ¿no?
¿no? Y en cuarto lugar, vamos a observar también en la zona, en el límite entre la zona cortical y medular, vamos a poder observar también densos focos de leucocitos polimorfos nucleares en sí. Lógicamente también vamos a poder observar dentro de la zona cortical y medular vasos trombosados, microtrombos vasculares, o también van a haber microabscesos en la luz de los vasos sanguíneos en sí. Entonces, eso es lo que vamos a observar en la lámina de pielonefritis. ¿Está claro? ¿Alguien, Doctor. algún aporte, algo? Microscópicamente, hablo de microscópicamente. ¿Sí? Yo lo que he estado leyendo, que también encontramos numerosos histocitos espumosos que están agrupados y contienen lípidos. Claro, sí, sí, también, bueno, eso es dentro del exudado, ¿no? Dentro de lo que se denominan los microabscesos, ¿no? La formación de microabscesos, vamos a encontrar gran cantidad de este tipo de células medias espumosas también, ¿no? Bien, Doctor. ¿alguna pregunta, algo? Doctor, sí, una Sí. corrección. Aló. Yo había leído que el rasgo histológico característico de esta pielonefritis aguda es la necrosis lipoefactiva o la formación de abscesos, ¿no?, dentro del parénquima renal. Claro, sí, eso ya lo hemos dicho ya, ¿no? Focos de necrosis tubular que le llaman, ¿no? Y neutrófilos, ¿no? A nivel del Doctor. interfaz, ¿sí? Doctor, también he averiguado que otro signo microscópico es la presencia de material hialino en lo que son los glomérulos renales. Claro. Ya, sí, pero básicamente son criterios secundarios, ¿no? El material hialino, porque conforme va ya la pielonefritis ya no es aguda, sino ya la pielonefritis se va cronificando, ya la presencia de la hialinización de algunos glomérulos y la destrucción de estos mismos es un criterio también diagnóstico, histopatológico, pero estamos hablando de la glomerulonefritis tipo aguda, ¿no? O sea, reciente, ¿no? Sí. Donde los glomérulos todavía están ahí, que se mantienen, ¿no? Pero cuando ya entramos a lo que es la degeneración hialina de los glomérulos, ya estamos hablando ya de una cronificación de la enfermedad, ¿no? Entonces, bien, ya Diego, a ver, Ortega Chávez, la siguiente lámina. Doctor, sí. Ortega Chávez Elías, la siguiente Sí. lámina. Ya esa lámina solito tú la vas a hacer porque es más fácil que no sé qué cosa. ¿Sí? ¿Qué es? Apéndice, ¿no? Claro, claro. Ya, apéndice se cae el órgano, coloración HE y ¿El órgano cuál es? diagnóstico. ¿Me escucha, doctor? Más o menos, para el órgano, ¿qué es? ¿Qué órgano vamos a ver? Apéndice secal, Ya, ¿qué más? coloración HE y diagnóstico apendicitis aguda. Ya. ¿Qué es la apendicitis aguda? La apendicitis básicamente es un tipo de inflamación donde justamente el apéndice, que es una prolongación del ciego, se va a inflamar. Básicamente eso es un vestigio del ciego, que básicamente la etiología de la apendicitis es una obstrucción por un fecalito, ¿no? Una obstrucción al nivel de la luz. Entre otros, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre O sea, la otros, también apendicitis aguda, infección como... bacteriana también. Ya, ¿qué más? ¿Cuál es lo más común? Que La produce obstrucción luminal. ¿Perdón? La obstrucción luminal, doctor. Ya. ¿Qué más? Ya, macroscópicamente, pues el apéndice va a pasar por tres fases: la edematosa, la supurativa y la gangrenosa, ¿no? La gangrenosa es la parte final. Macroscópicamente es al tacto va a ser un material frío, es un órgano tubular hueco, va a estar aumentado de tamaño, la luz del órgano va a disminuir, o sea, lo vemos. Por un lado va a empezar la luz un poco amplia y después se va a disminuir la luz del apéndice. Vas a encontrar también al momento de extirpar el apéndice, alrededor del apéndice va a ser un exudado ceroso amarillento. Y básicamente eso es lo que encontré en el aspecto macroscópico.
La ñaña, consistencia también, la consistencia duro. dura. Ya. ¿Dónde has leído eso? Ñaña Reyes. Ñaña Reyes, ¿escuchas? Sí, doctor. Sí, doctor, Ya, escucho. ¿qué más? ¿Qué dices? ¿Que estás de acuerdo con lo que te dice con tu compañero? ¿Qué dices? En gran parte sí, doctor. También la apéndice aguda se va a llegar a caracterizar por como ya mencionó, ¿no? Por la inflamación, por la necrosis, pero necrosis destacando básicamente en la parte de la mucosa, porque es la parte de la que más se va a llegar a afectar. Incluso, así como también mencionó, se va a ver una reducción o inflamación del tamaño de la luz a nivel de la luz, ¿no? De la parte de las mucosas. Como es una inflamación, va a haber infiltrado de neutrófilos, de piocitos. A nivel de las mucosas se van a encontrar pequeñas hemorragias, infiltrados, incluso se van a encontrar abscesos o flemones en forma de pus. Inflamación periapendiculares con necrosis en las paredes. ¿Qué más? Noriega, Vergara. Pensé que esta lámina la iban a hacer rápido, pero bueno, parece que no. Noriega. Doctor. Noriega, Vergara, Lady, ¿está presente? Sí, doctor, buenas tardes, dígame. Ya, bueno, vamos a un poco recapitular lo que te he dicho, los compañeros van a traducirlo un poco para que tú nos precises bien la parte macroscópica y microscópica. La apendicitis aguda es un proceso inflamatorio, como lo han dicho, ¿no? Que afecta fundamentalmente el apéndice secal en sí, ¿no? Básicamente, ¿no? Está básicamente el factor etiológico, lo más frecuente, lo más común, que se produzca por obstrucción de la luz o del lumen del apéndice, asociado a la presencia de fecalitos. Lo segundo más frecuente es la presencia de parásitos, ¿no? Casi siempre los ascaris lumbricoides se meten ahí en la luz, obliteran y producen inflamación del apéndice y por lo tanto el cuadro de apendicitis aguda. ¿Está claro? Bien, eso, la apendicitis aguda casi siempre cuando es en gente joven, en niños, etcétera, está asociada básicamente a la presencia de ascaris lumbricoides, ¿no? O también a oxurus también, ¿no? Oxurus también. O sea, yo tengo una lámina ahí donde en la luz del apéndice hay oxurus, ¿no? Y también hay ascaris, ¿no? Entonces, casi siempre, pero lo más frecuente es por la presencia de fecalitos, ¿no? Se presenta. También puede ser por algunos tumores, casi siempre, etcétera, sea por cálculos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente es eso el factor, está asociado al factor etiológico. Macroscópicamente, como ustedes han dicho, la apendicitis aguda tiene fases, ¿no? La apendicitis aguda propiamente dicha, la apendicitis aguda supurada y la apendicitis aguda gangrenada. Estas fases se caracterizan fundamentalmente desde un punto de vista histopatológico. Macroscópicamente se diferencian. La apendicitis aguda supurada, básicamente, en la superficie vamos a encontrar marcada congestión de la serosa, ¿no? La serosa congestiva, con marcada congestión, vasos congestivos, un poquito dilatados, etcétera. En esa apendicitis aguda. En apendicitis aguda supurada, que es en la segunda fase, ¿no? Porque el paciente debuta con una apendicitis, pasan las horas, se incrementa el cuadro clínico, etcétera, etcétera, ya la apendicitis aguda, simple o común, pasa a la supurada. Macroscópicamente, ¿qué es lo que vamos a observar ahí? Que la serosa del apéndice ya no va a estar congestiva, sino va a estar cubierta por material fibrinoide en sí. Ese es en la supurada. Y en la apendicitis aguda gangrenada, vamos a encontrar ya no solamente fibrina en la serosa, sino vamos a encontrar parte de lo que es necrosis de tipo hemorrágica o también asociada a necrosis de tipo cólico-activa en sí. Entonces, inclusive cuando una apendicitis aguda se gangrena, lo que viene como siguiente paso es una peritonitis, o sea, perforación del apéndice. ¿Se dan cuenta? Entonces, macroscópicamente, ¿hay diferencias? Sí. Apendicitis aguda, congestión de la serosa. Apendicitis supurada, presencia de material fibrinoide en la serosa. Y la gangrenada, necrosis de tipo cólico-activa asociada a hemorragia y perforación de la misma. Entonces, si ustedes entran a operar una apendicitis, ¿no? A un paciente con apendicitis, macroscópicamente puede decir, sí, esta es una aguda. ¿Por qué? Porque la serosa está congestiva. Sí, esta es una supurada. ¿Por qué? Porque ven fibrina.
Eso nadie se lo va a contar, ustedes lo van a ver. Y cuando ya ven que hay necrosis hemorrágica, etcétera, con una persona, ya se gangrenada. Entonces, en esas tres fases, macroscópicamente, sí podemos tener diferencia. Microscópicamente, a ver, Noriega, ya yo más o menos he ordenado la cosa. Ahora, Noriega, para ver microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a haber escasas proporciones de mucosa. También va a haber erosión de la mucosa con pequeñas hemorragias. ¿Ya? ¿Qué más? También va a haber una infiltración neutrófila con una formación de flemones. Ya. Para que tengan bien claro, porque muchas veces apendicitis aguda, ¿no? Le presentan una lámina y puede ser apendicitis aguda supurada, ¿no? O puede ser gangrenada, pero es una apendicitis, ¿no? Acá en la guía dice apendicitis aguda, perfecto, ya, sí, bueno, es la más común, lo más clave, lo más fácil, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de microscópicamente, lo primero que vamos a observar microscópicamente es de que hay una alteración de la mucosa o de la submucosa, de la mucosa y la submucosa, de la mucosa, submucosa y la muscular, y de la mucosa, submucosa, muscular y serosa. En otras palabras, primer criterio microscópico, hay una alteración de los estratos del apéndice, en sí, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Está bien? Hay una alteración de la mucosa, submucosa, muscular y serosa, dependiendo de la gradación. Si es simple, si es supurado o si es gangrenado o necrosado. En segundo lugar, hay presencia, como ya han dicho ustedes, de infiltrado inflamatorio de tipo agudo, o sea, a predominio de neutrófilos. Es más, todavía en la supurada y en la gangrenada vamos a ver piocitos, vamos a ver, ¿no? Que más relevantemente están en la capa muscular, ¿no? Y la serosa, ¿no? Con compromiso de la grasa, inclusive de toda la grasa que rodea digamos, a la apéndice cervical, o sea, la grasa mesentérica en sí. Entonces, ese es el segundo criterio. El tercer criterio, vamos a observar focos de microhemorragia alrededor de el componente inflamatorio, ¿no? Focos de microhemorragia, ¿no? Y en cuarto lugar, vamos a observar, ¿no?, que hay una hiperplasia de folículos en la supurada, y en la gangrenada vamos a observar básicamente material, vamos a observar microtrombos vasculares a nivel de la serosa y de la muscular y también de la submucosa. En algunos casos también vamos a observar hiperplasia de folículos linfoides como criterio secundario. Pero para fines de la práctica, microscópicamente, lo que me interesa es que ustedes vean qué es lo que pasa en la mucosa, en la submucosa, en la muscular y en la serosa, qué componente inflamatorio hay. En segundo lugar, qué es lo que sucede con los vasos sanguíneos. En tercer lugar, la presencia de los piocitos digamos, en los diferentes estratos, específicamente en la parte muscular y la serosa, y qué es lo que hay fundamentalmente en la luz del apéndice secal. ¿Está claro? ¿Qué hay en la luz? ¿Qué pasa en la mucosa, submucosa, muscular y serosa? Presencia de focos de microhemorragia y la presencia de piocitos y neutrófilos a nivel de la muscular, y la serosa en sí. Esos son los 4 criterios microscópicos que me gustaría, o vamos a precisar en la lámina de apendicitis aguda. ¿Está claro? Bien, pasamos a la siguiente lámina. Para ver bueno, ya Noriega. Ya. Para la siguiente lámina, para ver Rodríguez Pinao, Melissa Rodríguez. Sí, doctor. La siguiente lámina. El órgano sería la amígdala palatina, con coloración de hematoxilina y auxina. El diagnóstico es la amigdalitis crónica. Amigdalitis crónica, ¿ya? Sí. ¿Qué más? Bueno, sobre la amigdalitis, es una inflamación de una o ambas amígdalas. Está ubicada en la pared lateral de la orofaringe. Existen 2 tipos, la aguda y la crónica. En este caso hablamos sobre la crónica. La aguda es bastante común en niños y también en adolescentes. Y la crónica es más que nada, bueno, representa un caso menor,
pero las amígdalas sufren una infección vírica bacteriana casi permanente. Y bueno, hay una amplia relación en causas, tanto en virus como bacterias. La amígdala, que es un tejido linfoide, ¿sí? Porque, bueno, cualquier profesor te puede presentar, esta es amígdala palatina, te presenta el tejido linfoide, ¿sí o no? ¿Es tejido linfoide o no la amígdala palatina? ¿O qué tipo de tejido es? Histología, por si acaso, pregunta. Sí, sí, es tejido linfoide. Ya, si es tejido Que es linfoide, una banda claro, de si es epitelio tejido estratificado linfoide, plano, con nódulos. claro, si es tejido linfoide, ¿cómo podemos histológicamente diferenciar una amígdala palatina, un corte de amígdala palatina con un corte de ganglio linfático o con un corte de vaso sanguíneo, ¿no? Perdón, de vaso, ¿no? Del vaso, porque los tres son órganos linfoides, ¿sí o no? ¿Qué es lo que caracteriza a la amígdala palatina desde el punto de vista histológico? Que presenta la amígdala y no presentan los demás órganos linfoides como el ganglio, como el vaso. ¿Sí? Porque eso lo vamos a tener que ver en la lámina, por si acaso. Porque cuando yo les diga a ustedes, esta es amígdala palatina, y yo tengo que demostrarle por qué es amígdala palatina, pues un ganglio, ¿no? Un pedazo de ganglio. Bueno, la amígdala palatina tiene entre 10 a 30 imaginaciones en el epitelio que penetran sobre el parénquima y da lugar a estas criptas. Contienen células en las células epiteliales descamadas, también tienen linfocitos vivos y muertos, y bueno, también las bacterias, que cuando tienes amigdalitis aparecen como puntos purulentos. Ya es macroscópicamente, pero histológicamente, Bueno, a en ver, la amígdala Ramírez crónica, Rivera, Brian. Brian, ¿qué? ¿Pérez? Ramírez Rivera. Ramírez Rivera. Doctor, ¿puede ser la presencia de criptas? Ramírez Rivera, ¿no? Hay una característica, bueno, no lo digo por fastidiarlo, sino simplemente para que ustedes puedan reconocer la amígdala, ¿no? Yo siempre cuando llevaba las láminas allá a la práctica de la universidad, siempre yo les decía bastante hincapié en eso, ¿no? Porque para yo decir amigdalitis aguda, y eso pasa, muchas veces mandan un fragmento de tejido, por ejemplo, un patólogo, y ve el tejido linfoide, ya, para yo decir, este es ganglio linfático, para yo decir, este es amígdala palatina, para decir, este es vaso, que son órganos linfoides, hay varios, pues, cada uno histológicamente se diferencia. ¿Algo saben? ¿Algo se recuerdan? Es histología, un poco para pasar de una vez. Bueno, tienen que leer un poco más. ¿Sí? Las características son la presencia de las criptas y la presencia de múltiples nódulos. Ya, criptas, bueno, sí, pero si por ejemplo yo tomo un pequeño fragmento de que no hay criptas, ¿qué es lo que voy a observar? Doctor, ¿puedes? La amígdala palatina está revestida de ¿qué? Que no está revestido el ganglio, ni el vaso. Si ustedes van a observar, ustedes ya tarea para casa, bueno, para ahí, observan histología de la amígdala está revestida por un tipo de epitelio, ¿no? Un epitelio, tiene epitelio, ¿no? A diferencia del ganglio linfático que no está revestido por epitelio, sino por... ¿Epitelio por el certificado pavimento no queratinizado? Exacto, ¿no? Un epitelio de tipo poliestratificado. Eso, para yo decir, este es amígdala palatina, tengo que ver aunque sea un pedacito de epitelio poliestratificado. ¿Te das cuenta? Porque si no, pues un ganglio. El ganglio no tiene. En cambio, a diferencia del vaso, tampoco el vaso tiene epitelio poliestratificado, el vaso tiene presencia de vasos sanguíneos excéntricos, ¿no? En los folículos linfoides, porque en ambos vamos a ver folículos linfoides, porque es tejido linfoide, ¿no? Ambos vamos a ver folículos linfoides, pero lo característico del vaso es que tiene un vaso sanguíneo excéntrico en cada uno de los folículos linfoides, lo que no tiene el ganglio linfático, y lo que tampoco tiene la amígdala, pero la amígdala tiene ese epitelio poliestratificado que recubre. Claro que parte de las criptas, ¿no? Que vamos a ver que son evaginaciones digamos, del tejido amigdaliano, pero que también está revestido por este tipo de epitelio. Entonces, eso es importantísimo para poder nosotros hacer el diagnóstico histopatológico. ¿Claro? Bien, desde un punto de vista microscópico, bueno, desde un punto de vista macroscópico, la amigdalitis crónica pues se caracteriza por un incremento en el tamaño, ya lo saben ustedes,
O sea, muchas veces ustedes han visto a algún familiar, algún amigo, hermano, que hoy me está viendo la familia, a ver, abre tremendas pelotas, un incremento en el tamaño. ¿Está claro? En segundo lugar, el color, ¿no? El color, básicamente, pues, no es el clásico rojo nacarado, ¿no? Sino, pues, un color medio grisáceo, gris amarillento, blanquecino, ¿no? En tercer lugar, la superficie. Muchas veces la superficie es irregular porque hay microabscesos. Se dice que persona que sufre en un año por más de 3 veces a repetición un cuadro de amigdalitis crónica es candidato a cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugar de la amígdala cumplir un foco de defensa, porque la amígdala como tejido linfoide pues es un órgano de defensa, ¿no? Al contrario, forman parte de focos infecciosos, ¿no? Que muchas veces a la larga trae como consecuencia algunas otras patologías, ¿no? Como una endocarditis bacteriana, procesos, digamos, endocárdicos, patologías bacterianas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces cuando ya el paciente sufre de amigdalitis de repetición, es mejor extraer las amígdalas, ¿no? Por eso es que ¿por qué llegan a eso? Porque muchas veces los médicos pues, no hacen buenos diagnósticos de amigdalitis crónica y no dan un buen tratamiento. Entonces, paciente con amigdalitis, que se hace un buen diagnóstico etiológico, histopatológico, básicamente pues se le da un buen tratamiento y se espera que no haya repetición, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Ahora, microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a poder observar? En primer lugar, vamos a observar primero microabscesos crípticos, ¿no? Presencia de microabscesos crípticos, o sea, en las criptas vamos a encontrar presencia de infiltrado inflamatorio de tipo agudo y crónico también, ¿no? A diferencia de las otras patologías, como en la amigdalitis crónica, lo que vamos a observar son la presencia de linfocitos. Y no solamente en las criptas, ¿no? Formando microabscesos, sino vamos a encontrar los linfocitos de tipo, los linfocitos, ¿no? Digamos, reactivos en el parénquima gliadreano, en la zona básicamente folicular, ¿no? Ahí vamos a encontrar. Ese es el segundo criterio. En tercer criterio, vamos a observar, hay una hiperreactividad de las células del epitelio estratificado, ¿no? Inclusive hay unas áreas de metaplasia, ¿no? Las células metaplásicas en sí. Y en cuarto lugar, vamos a encontrar microabscesos, ¿no? O sea, microabscesos, pero en la luz de los vasos sanguíneos. Y también marcada congestión vascular, ¿no? Digamos, a nivel del tejido amigdaliano, ¿sí? ¿No? Entonces, conclusión, 4 criterios microscópicos. ¿Qué hay en las criptas amigdalianas? ¿Qué hay en el epitelio que recubre? ¿Qué hay en los vasos sanguíneos? Y la presencia de infiltrado inflamatorio de tipo linfocítico, o sea, de tipo crónico, alrededor de los folículos y en los folículos linfáticos que forman el tejido amigdaliano en sí. Eso es lo que vamos a encontrar. Hiperplasia folicular de los lobulillos amigdalianos, básicamente. Y en muchos de los casos, cuando ya hay gran cantidad de infiltrado inflamatorio de tipo crónico, en algunos casos vamos a poder observar, pues, focos microabscesos, pero asociados a presencia de material necrótico con fibrina en sí, ¿no? O fibrosis. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna pregunta respecto a eso? 4 criterios. ¿Está claro? Doctor, disculpe, ¿y los tonsilolitos? ¿Cómo? Los tonsilolitos. Los tonsilolitos. ¿Qué son los tonsilolitos? ¿Sabes? ¿Has leído algo? A ver, ¿quién sabe qué son los tonsilolitos? Son acumulaciones de calcio. Sí, yo leí acumulaciones sólidas en la periferia, producto de las infecciones con glándulas amigdalianas y periamigdalianas. También podrían presentarse como abscesos, pero como son calcificaciones, eso no estaba no nos lo describió o de repente ya son cambios macroscópicos diferentes, ¿no? No sé. Pero bueno, pues, ¿dónde has leído tonsilolitos? Para ver, ¿quién sabe tonsilolitos? Para ver,
Son preguntas un poco rebuscadas, pero bueno, que siempre en amiguitis crónica no encontramos eso, ¿no? Pero, a ver. Doctor, ¿por qué, Rafael? sí, creo que un epónimo de amígdala palatina son tonsilas, esos epónimos son casi... Ya eso lo encuentras en las talleres, esos libros. No, es como decir, ¿no? Son términos que casi siempre de repente ya no se usan eso, ¿no? Es como decir, ¿cómo les explico? Las microcalcificaciones, son microcalcificaciones. Pero antiguamente se observaba de que en los pacientes con amigdalitis crónica a repetición, ese material necrótico que se produce, ¿no? ¿Qué es lo que origina? Que origina que el mismo tejido linfoide haga como una especie de reacción fibrótica, o sea, una fibrosis, ¿no? Y ese material necrótico se calcifica. A esa calcificación, a esas microcalcificaciones producto de la necrosis y la fibrosis que se produce, a eso se le denominaba antes lo que era tonsilolitos, ¿no? O sea, como una especie de material, microcalcificaciones, ¿no? Pero no se ve con frecuencia eso, ¿no? Yo en amiguitis crónica casi nunca he visto, no he visto eso, ¿no? Pero en algunos autores antiguamente lo describían, ¿no? Pero al final lo que se llegó a la conclusión que era material necrótico calcificado, ¿no? Las microcalcificaciones, ¿no? Que en algunos casos se podrían ver, pero más que todo eso no es criterio primario para decir amiguitis crónica. Lo que nosotros generalmente manejamos desde el punto de vista histopatológico como criterio microscópico primario es qué pasa con el epitelio que reviste al tejido, a la amígdala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las criptas amilares? ¿Qué hay dentro de las criptas? En tercer lugar, ¿qué pasa con los folículos linfáticos alrededor de ellos, ¿no? Con los linfocitos que están alrededor de los folículos linfáticos y dentro de ellos. ¿Y qué pasa con los vasos sanguíneos que son parte del parénquima amigdaliano? ¿Sí? Esos 4 criterios, vamos a observarlos. Hay otros criterios secundarios, pero que no vienen al caso, ¿no? Lo que me interesa a mí es que por lo menos puedan identificar y dibujar esos 4 criterios que hemos señalado. ¿Está claro? Bien. Va a ver ¿quién sigue? Vamos a ver. Va a ver Pinedo Marín, Alice. Pinedo Marín. Sí, doctor. La última lámina, para ver. Sí, continúa. ¿Ah? Ya. La última lámina. Sí, la última lámina, el órgano es piel, coloración, hematoxilina, eosina, y el diagnóstico es cicatriz queloide. Bueno, acá este tipo de cicatriz se va a caracterizar básicamente por un aumento de síntesis de ácido hialurónico por fibroblastos, además que la actividad proliferativa de los fibroblastos en este tipo de cicatriz va a ser mayor que en las cicatrices comunes. También hay una característica de que existe una predisposición familiar y racial también a este tipo de cicatriz. Y bueno, generalmente se van a desarrollar después de algún trauma en la piel, heridas quirúrgicas, y son más comunes en brazo o región preesternal también. Con respecto a la macroscopía, bueno, lo que puedo decir es que se observa una cicatriz que es sobrelevada, de aspecto tumoral, está hiperpigmentada también, y si bien tiene un contorno demarcado, pero ese contorno va más allá de los márgenes que tenía al inicio de la herida, ¿no? Eso es lo que lo caracteriza, es como que se expande más. Eso sería en lo macroscópico. Continúo la histopatología. Ya, macroscópicamente, claro que está claro. La cicatriz queloide no es más que el tipo de cicatrización, bueno, que se da muchas veces en gran mayoría de pacientes que se operan, etcétera, etcétera. Bueno, ya, todo eso creo que ustedes lo saben, ya microscópicamente es lo que más nos interesa. Sí, microscópicamente hay ligera acantosis y vacuolización. Primero, ¿qué pasa en la epidermis? En la epidermis hay foco de acantosis y vacuolización. Sí, acantosis y vacuolización, sí. No hay luego no hay hiperkeratosis. ¿Qué es la luego hiperkeratosis?
No sabría cómo explicarle. Entonces, cuando hablamos de cicatriz queloide, microscópicamente, vamos a tener que precisar lo siguiente. ¿Qué pasa en la epidermis? ¿Qué pasa en la dermis superficial y profunda? Básicamente eso, ¿no? O sea, eso es lo que caracteriza, es lo que vamos a tener que precisar ahorita, ¿no? Entonces, en la epidermis, ¿qué hay? Hay foco de acantosis y vacuolización de la misma. No hay hiperkeratosis. En algunos casos se puede observar algo de hiperkeratosis, pero característico no hay, ¿no? En segundo lugar, la membrana basal, perdón, en la dermis, esa es epidermis en sí, en la epidermis. Después la membrana basal está conservada. A nivel de la dermis superficial y profunda, ¿qué hay? ¿Qué vamos a encontrar? A la dermis superficial se reduce una pequeña banda hialina. Eso sucede con la superficial. Y bueno, y la dermis profunda, la hipodermis, en estos segmentos se van a ver numerosos haces de fibras colágenas y fibroblastos. Y bueno, van a haber focos inflamatorios crónicos también en medio de la cicatriz. Y eso Bien, sería entonces, la parte. Entonces vamos a redondear lo que ha dicho su compañera, ¿no? La cicatriz queloide, desde el punto de vista histopatológico, microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? A nivel de epidermis, vamos a ver, hay algunos focos de acantosis y vacuolización. En algunos casos puede haber una leve hiperkeratosis. En la guía dicen no hay hiperkeratosis, pero leve hiperkeratosis puede haber. A nivel de la membrana basal, la membrana basal está conservada, a diferencia de otras patologías de piel. Y a nivel de la dermis superficial, ojo, este es clásico. Ustedes saben que la dermis superficial está constituida por fibras colágenas delgadas y la profunda por fibras colágenas gruesas. En la cicatriz queloide, las fibras colágenas son homogéneas. Hay un engrosamiento de las fibras colágenas, tanto superficial en la dermis superficial como en la profunda. O sea, no hay esa diferencia histológica que normalmente debe haber. Todas las fibras colágenas están levemente o engrosadas. En tercer criterio es de que hay disminución o ausencia de anexos cutáneos, ¿no? Hay ausencia de anexos cutáneos o disminución de los anexos cutáneos. Y en cuarto lugar, vamos a ver que va a haber gran cantidad de fibroblastos y la formación de más o menos un tejido denso de componente inflamatorio de tipo crónico en sí, ¿no? Focos inflamatorios crónicos alrededor básicamente de esta cicatriz cutánea o alrededor conjuntamente con los fibroblastos van a formar un tejido medio cicatricial que le llaman, ¿no? Entonces, eso es lo que fundamentalmente tenemos que observar en cicatriz queloide. ¿Qué sucede en la epidermis? ¿Qué sucede en la membrana basal? ¿Qué sucede en dermis superficial y profunda? Hay ausencia o disminución marcada de los anexos cutáneos y cómo están las fibras colágenas dermis superficial y profunda, ¿no? Entonces, eso es lo que fundamentalmente tenemos que observar en la lámina de cicatriz queloide desde el punto de vista microscópico. ¿Sí? ¿Alguien quería intervenir? Doctor, ¿a qué se refiere con anexos cutáneos? Anexos cutáneos. Para ver qué es. Histología esa. Corpúsculo de Meissner, Krauss, Pacini, todo eso no. Glándulas sebáceas, glándulas pilosas. Glándulas sudoríparas. Exacto. Glándulas. O sea, no, en otras palabras, en términos, no hay glándulas sebáceas, no hay glándulas sudoríparas, no hay pelos, folículos pilosos. No lo hay. Por eso es que cuando ustedes ven macroscópicamente, también ese es un criterio macroscópico, en una cicatriz, ¿no? Una cicatriz de una operación o de un corte que ustedes se han hecho, en esa zona cicatricial macroscópicamente, ¿hay vellos, pelos? Eso no lo hay, ¿no? No hay. Alrededor puede haber un montón, pero ahí no lo hay. Entonces, eso se traduce microscópicamente. Entonces, ojo, pregunta de histología, anexos cutáneos. Ya ustedes saben que anexos cutáneos se han sacado 20 en histología, pero anexos cutáneos son glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y folículos pilosos, ¿no? O pelos, en otras palabras. ¿Está claro? Eso no lo hay. O hay ausencia o está disminuido en buena cantidad, ¿no? En sí. ¿Está claro? Bien, ahora vamos a pasar a ver las láminas rápidamente y para poder identificar todo lo que hemos señalado, ¿ya?
Diego, me avisa si es que se ven, ¿ya? ¿Se ven las diapositivas? Doctor, una consulta. Todavía no, doctor. ¿No se ven? Doctor, No, una doctor. consulta. ¿No se ve? Vamos a ver, ¿eh? Un ratito, Diego, ya un minuto, voy a compartir el esto con ustedes, ¿ya? Diego, ¿ves ahí? Sí, Diego. doctor, ya se ve ya. Sí, doctor, ya se ve ya. Ya, gracias. Bien, Ya se ve. ¿sí? Sí, ya se ve, Bien. doctor. Ya, perfecto. Bien, bueno, estas son las láminas que... Quiero ponerlo ahí. Ya. Bien, esta es ¿qué pasó? El doctor se fue. No, ahorita, ahí está. Doctor, ya le ve la pantalla. Ya, sí, Diego, ya. Ahí ven, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Sí se ve, doctor. Ya. Perfecto. Bien, esto, bueno, es que se me fue antes ahorita el PowerPoint. Bueno, estas son las 6 láminas que vamos a revisar, ya ustedes saben. Esto es un poquito para recordar, y nada más que todo, es parénquima pulmonar normal, son la luz alveolar, son alveolos, los sacos alveolares, los tabiques intraalveolares, bronquiolo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Qué es lo que señalábamos? Son alveolos, luz alveolar. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a observar? Hay una alteración del parénquima pulmonar relacionada a la afectación de los alveolos. Este es un alveolo. En lugar de la luz, que debe haber aire, que es blanco, vamos a observar este exudado. ¿Está bien? Primer criterio, alteración del parénquima,
Segundo criterio, presencia de este exudado, ¿no?, a predominio de polimorfonucleares en la luz alveolar, ¿no? Acá prácticamente casi la luz alveolar está llena de todo esto, ¿no? En tercer lugar, vamos a observar, ¿no?, hay un leve engrosamiento de los tabiques interalveolares, ¿no?, por la presencia de estos neumocitos marcadamente reactivos, ¿no? Hay una hiperreactividad de los neumocitos en sí, ¿no?, que son estos de acá, ¿no? Y pequeños vasos congestivos, ¿no?, o microtombos o congestión marcada, congestión vascular en el intersticio, lo que queda del intersticio, ¿no?, en sí, porque el leve engrosamiento, el exudado, lo que va a originar es que esos espacios interalveolares prácticamente desaparezcan, ¿no? Pero acá podemos observar algunos vasos, ¿no?, y algunos hematíes extravasados en sí. Entonces, en conclusión, vemos que hay una alteración del parénquima pulmonar, que la luz de los alvéolos están totalmente comprometidos, que los tabiques interiores están levemente engrosados por la reactividad de los neumocitos y los microtrombos vasculares en el resto del intersticio. Este es, bueno, un pulmón normal, ¿no? Para que recuerden, miren, así este es aire, por eso se ve blanco, ¿no? Los bronquiolos, ya ustedes saben que se diferencia de esto porque están tapizados por un epitelio, tienen pues diversos componentes de acuerdo a la gradación de los bronquiolos. Pero bueno, esta es histología, un poco para que recordar. Segunda lámina, bronconeumonía. Igual, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar? Que hay una dilatación, hay una alteración del parénquima pulmonar por la afectación de la luz bronquial o bronquiolar. ¿Cómo puedo reconocer que este es un bronquio o bronquiolo? Por esto de acá, ¿no? Ya ustedes lo reconocen, que este es cartílago, ¿no? Entonces, básicamente voy a decir que este es un bronquiolo. Tercer lugar, ¿qué es lo que pasa con el epitelio respiratorio, ¿no? Hay una lisis del epitelio respiratorio, ¿no? Esa lisis del epitelio respiratorio cae en la luz del bronquio en sí. Y básicamente esto va a obliterar parcialmente, o en muchos casos casi totalmente, la luz del bronquiolo, pero esto se va a combinar, o sea, el detritus celular del epitelio respiratorio se va a combinar con la presencia de infiltrado inflamatorio o exudado de tipo fibrino leucocitario hemático y leucocitario, ¿no? Entonces, criterios microscópicos de bronconeumonía, hay una alteración del parénquima pulmonar, específicamente afectación de la luz bronquiolar o bronquiolo, es decir, destrucción del epitelio respiratorio, obliteración parcial o total de la luz bronquial por presencia de detritus celular del epitelio con el exudado que hemos señalado. Es decir, vasos trombosados alrededor del bronquio afectado, y muchos casos acá hay leve fibrosis en sí, ¿no? Fibrosis. Yo les dije que la bronconeumonía, muchas veces la neumonía se viene asociada con otro tipo de patologías. Estos son alvéolos, lógicamente, ¿no? Entonces, miren acá, entonces ya estamos adelantando la práctica de edema agudo de pulmón. Miren, estos son alvéolos que la luz, esta luz está libre, ¿sí o no? Pero acá esta luz de estos alvéolos están básicamente bloqueados o prácticamente invadidos por un material hialino. Esto es patoneumonía de edema agudo de pulmón, edema pulmonar, ¿no? Entonces eso ya vamos a ver en otras prácticas, pero eso es lo que en bronconeumonía vamos a poder observar. Inclusive también pues antracosis, lo que se llama nosotros, ¿no? Hay un engrosamiento o una fibrosis del parénquima pulmonar alrededor del bronquiolo, pero fundamentalmente lo que va a caracterizar la bronconeumonía es la destrucción, ¿no? La dilatación de la luz bronquial o bronquiolar, destrucción del epitelio respiratorio, obliteración parcial o total de la luz de este por el detritus celular, más la presencia del exudado, ¿no? Fibrino hemático y leucocitario, trombosis vascular, a primeros medianos son pequeños, y la fibrosis alrededor del bronquio. ¿Sí? Entonces, este es los criterios microscópicos de bronconeumonía. La tercera lámina, ¿no? La tercera lámina, hablábamos que era pielonefritis. Bueno, ya estos también más o menos ustedes, para recordar un poco, la doctora Rina Sumaeta les ha puesto un poco para que recuerden un poco de histología, ¿no? Riñón, zona cortical y zona medular. ¿Por qué es cortical? Porque lo que predominan acá son los glomérulos y los túbulos contornados proximales. En la zona medular
túbulos y túbulos colectores, distales, etcétera, etcétera. Esto es lo que glomérulos, cápsula de Bowman, espacio de Bowman, aparato justaglomerular, ¿no? Arterias aferentes y eferentes, etcétera, etcétera. Lo que es lo que señalábamos en pielonefritis, que estos glomérulos estaban parcialmente conservados, o en algunos casos, ya cuando la pielonefritis pasa las horas, los días, un poco se deteriora, se cronifica y esto puede alterarse. Pero tener presente bien las características de los glomérulos, porque con las demás patologías que vamos a observar de tejido renal, de riñón, la diferencia histopatológica se va a centrar fundamentalmente en las afectaciones de los glomérulos en sí, ¿no? Y de los túbulos, básicamente. Miren acá lo que señalaba yo macroscópicamente. Esta es una pielonefritis, miren, ¿no? Prácticamente la parte cortical y medular está afectada. Hay como especie de microabscesos, ¿no? Y estos microabscesos como evaginaciones, ¿no? Por eso es que el parénquima, la superficie, decía, era un poco medio irregular. Acá, bueno, lo pueden ver así, pero estas como especie de microquistes en la práctica son como especie de evaginaciones, ¿no? Evaginaciones que se ven en la superficie en sí, ¿no? Entonces, esto es un riñón con pielonefritis macroscópicamente, ¿no? El color también cambia, ¿no? E inclusive con pielonefritis muchas veces, bueno, se observa la presencia de litiasis renal, ¿no? O sea, cálculos renales, ¿no? De tipo colariforme, etcétera, etcétera, pero bueno, lo importante que en pielonefritis es lo que hemos señalado, el tamaño, la superficie, el color y la consistencia en sí. Miren acá, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar? Ahí el parénquima renal está alterado por, inclusive acá, miren acá los glomérulos, este glomérulo está un poquito conservado con una leve dilatación del espacio de Bowman, ¿no? Pero lo que vamos a observar a nivel intersticial es la presencia del infiltrado inflamatorio de tipo agudo en sí, ¿no? Agudo, ¿no? Hay gran cantidad, ¿no? O sea, prácticamente este infiltrado, como una especie de pseudofolículos que forman, como microabscesos que forman, ¿no? Pueden ingresar básicamente a los túbulos distales, ¿no? A los túbulos distales y también viajar por los vasos sanguíneos, ¿no? Viajan y por eso es que la pielonefritis puede afectar otros órganos a distancia en sí. Pero en conclusión, microscópicamente hay una alteración del parénquima renal, ¿no? Los glomérulos están parcialmente conservados, con un leve edema o dilatación del espacio de Bowman, infiltrado inflamatorio, ¿no? Linfomononuclear, polimorfos nucleares, hay presencia de microabscesos, ¿no? Y básicamente eso. Bueno, hay algunos microtrombos, pero que acá no podemos verlo, no se ve, ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que vamos a observar en una pielonefritis aguda en sí. En el caso del apéndice secal, ¿no? Apendicitis aguda, ¿no? Este es un corte transversal de apéndice secal, ¿no? Luz, si es corte transversal, esta es la luz, esta es la mucosa, esta es la submucosa, esta es la muscular, el cile y la serosa. Hay folículo linfático. Entonces, cuando decíamos apendicitis aguda, apendicitis aguda supurada y gangrenada, esa gradación va a estar en relación directa a la destrucción parcial de la mucosa, de la submucosa, de la muscular y de la serosa. Entonces, en base a la afectación o destrucción de esto, afectación básicamente, nosotros vamos a dar la gradación. Si es apendicitis aguda simple, supurada o gangrenada. Eso es lo que. Este es apéndice, un corte transversal de apéndice secal normal, ¿no? Normal. Acá miren, este es un corte prácticamente longitudinal del apéndice, la apendicitis aguda, y dentro de la luz vamos a poder observar esto de acá, alrededor, material neofibrinoide, etcétera, etcétera, ¿no? Acá miren, apendicitis aguda. Este es un parásito que está, ¿no? Esta es la mucosa, ¿no? Mucosa, submucosa y todo el componente. Hay una alteración de la mucosa, miren. Esta es una apendicitis aguda por parasitosis, ¿no? Si vamos, bien es cierto, este es un parásito en sí. Este es como si el Oxurus, se mete un corte transversal, este es el Oxurus, ¿no? Estos son parásitos en la luz.
pero corte transversal, ojo, del parásito, ¿no? Este es la luz de su esófago del parásito, y este alrededor es el cuerpo del parásito, ¿no? Entonces, estos son oxíduros básicamente. Ahora, ¿por qué salen así? Porque cuando el corte transversal es como decir, ustedes tienen en una manzana parásitos, cortan transversalmente y el corte va a salir así, como este acá, como este corte. Si un corte sagital ya lo chapan de refilón o de perfil al parásito, por eso sale así, ¿no? Este es el parásito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en apendicitis aguda? Uno, hay una alteración de la mucosa, de la submucosa, por presencia del componente inflamatorio. Estos puntitos son linfocitos, ¿no? Perdón, polimorfonucleares, ¿no? Matices extravasados, todo eso, ¿no? Presencia, alteración de la mucosa. En estos casos ya acá ya sí hay mucosa y submucosa. Mucosa, submucosa, porque ya no vemos submucosa. Acá vemos mucosa, acá también, un poquito de submucosa, pero todo el componente inflamatorio, miren, está metido acá, ¿no? Todito alrededor. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Hay una alteración de la luz de la apéndice fecal por la presencia de fecalitos, o en este caso de parásitos, en el oxíduros, en primer lugar. En segundo, esto va a obstruir, va a obliterar la luz del apéndice, el apéndice va a reaccionar, inflamándose, dilatándose, y ahí viene el dolor, enfosilaca, leche, etcétera, etcétera, toda la sintomatología, ¿no? Por la obstrucción del lumen o de la luz, por los parásitos, o en algunos casos por fecalitos en sí, ¿no? Ese es el primer lugar. ¿Qué pasa con la luz? Está obliterada por presencia de parásitos o fecalitos. Segundo lugar, ¿qué pasa con la mucosa y la submucosa? Está alterada. ¿Por qué? Por la presencia del componente inflamatorio de tipo agudo. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, acá, bueno, por lo menos acá vamos a ver ya como una especie de fibrina, ¿no? Un exudado fibrino leucocitario, ¿no? Y la presencia de áreas de microhemorragia, ¿no? En sí. Entonces, ese es básicamente lo que vamos a poder observar en apendicitis aguda. Recuerden, supurada, está afectada la mucosa, submucosa y la muscular. Y la gangrenada, mucosa, submucosa, muscular y serosa, está afectada, básicamente. En lo que se refiere a amigdalitis palatina, lo que yo les decía, ¿no? Por eso, amígdala palatina, lo característico de este órgano linfoide, que es tejido linfoide, es que está revestido por un epitelio, ¿no? Miren, este es el epitelio, ¿no? Polistratificado, ¿no? Que no lo tiene el ganglio y que no lo tiene el vaso. Entonces, por eso sí podemos decir, sí, es amígdala palatina, en primer lugar, ¿no? Entonces, revestido por un epitelio, presencia de folículos, tejido linfoide, la luz de las criptas limpias, ¿no? Y vasos sanguíneos. Esa es la histología normal, ¿no? Con el hepatocina y eosina. ¿Qué es lo que pasa en amigdalitis crónica? Miren, este epitelio estratificado que hay una afectación del epitelio, se produce una hiperplasia, ¿no? Del epitelio, miren. A veces un poquito delgado y acá engrosado, una hiperplasia, en primer lugar. En segundo lugar, infiltrado inflamatorio de tipo agudo y crónico. Más que todo esto es la predominio de linfocitos metidos por acá, ¿no? Todo. Alrededor de los folículos, ¿no? Y metido en el estroma, básicamente, de la amígdala, ¿sí? ¿No? Vasos, pequeños vasos congestivos, ¿no? Pequeños congestivos. Y el componente inflamatorio. Acá lo que falta, como especie de microabscesos crípticos, o sea, en esta luz o en la cripta amigdaliana, que es esto, se va a formar microabscesos. No sé si en la otra lámina hay, pero acá hay microabscesos, ¿no? O sea, formación de piocitos, o sea, células inflamatorias con detrito celular, producto de la degradación o la lisis del epitelio que lo cubre, a amígdala, y forman piocitos. O sea, acá, en la presencia del fondo de las criptas, presencia de microabscesos crípticos, que es un criterio microscópico de amigdalitis crónica. En conclusión, alteración del epitelio estratificado, hay una hiperplasia. En segundo lugar, presencia de microabscesos crípticos en el fondo de las criptas. En tercer lugar, vamos a poder observar gran cantidad de infiltrado inflamatorio de tipo predominio linfocitos, ¿no? Que se infiltra por todo el estroma y dentro de los folículos linfáticos. Una hiperplasia de folículos linfáticos también, una hiperplasia de folículos linfáticos.
y gran cantidad de vasos pequeños trombosados, así. Eso es lo que vamos a ver en lo que se refiere a amigdalitis crónica. Cicatriz queloide, igual también. Macroscópicamente, bueno, ya hemos dicho que es, ya tiene ciertas características, etcétera, etcétera. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a poder observar acá? En primer lugar, en términos generales, va a haber un adelgazamiento de la epidermis, ¿no? Hay un adelgazamiento de la epidermis, ¿no? En segundo lugar, lo que vamos a poder, ligera acantosis y vacuolización. Acá, bueno, no vamos a poder observar la acantosis o vacuolización por el tipo de foto, que es panorámico prácticamente. Pero lo que vamos a observar en panorámico van a ser tres cosas. Leve adelgazamiento de la epidermis, en primer lugar. No hay hiperkeratosis, o sea, no hay queratina, o ligero, pero no hay una hiperkeratosis. La membrana basal está conservada. Esta es la membrana que está conservada, o sea, separa la epidermis de la dermis. En tercer lugar, la dermis superficial, que es todo esto, acá hay fibras colágenas delgadas, y en la dermis profunda, normalmente debe haber fibras colágenas gruesas. Esa es la diferencia. Pero en la cicatriz queloide, las fibras colágenas, tanto la de superficial como en la profunda, son homogéneas, son en engrosamiento. No hay una diferenciación de las fibras colágenas delgadas, que normalmente se dan acá, y de las gruesas que se dan acá. No hay. Ese es el tercer criterio. Fibras colágenas homogéneas, ¿no? O engrosadas prácticamente. En cuarto lugar, hay ausencia de anexos cutáneos. Casi siempre acá encontramos pues glándulas sudoríparas, sebáceas y folículos pilosos. Miren, hay ausencia de anexos cutáneos. Y en cuarto lugar, a nivel de la hipodermis, podemos encontrar leve infiltrado inflamatorio tipo crónico, ¿no? Pero fundamentalmente es un criterio secundario. Para cicatriz queloide y para cuestiones del examen, yo lo que quiero que ustedes me precisen es lo siguiente: adelgazamiento de la epidermis, membrana basal conservada, no hay hiperkeratosis, no hay queratina, o en algunos casos hay una leve, ausencia de anexos cutáneos y fibras colágenas, tanto superficiales como profundas, engrosadas, ¿no? Homogéneas. Y el componente inflamatorio de tipo crónico, pero a nivel de la hipodermis. Eso es lo que fundamentalmente caracteriza a la lámina de cicatriz queloide en sí. Bien, ya se me fue. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Está claro? Lo que deseo, muchachos, es que ustedes en su cuaderno traten de dibujar lo que estamos viendo. Claro, esta lámina de cicatriz queloide, me gustaría que cuando la dibujen, este es panorámico, ojo, pero traten de dibujarla a 10 aumentos, en donde puedan ver, diferenciar básicamente las fibras colágenas, ¿no? Que están todas homogéneas, las fibras colágenas, ¿no? La membrana basal está conservada, ¿no? Y ausencia de anexos cutáneos. ¿Está claro? Bien, ¿alguna pregunta, algo? ¿Todo está claro? ¿Sí? En el examen práctico, ¿nos van a tomar criterios macroscópicos o solo microscópicos? Bueno, generalmente tomo microscópicos, ¿no? Pero por ahí puede salir, como ya ha cambiado digamos, la teoría, porque el de examen de práctico yo siempre lo tomaba con microscopios. Ponía ¿cuántas preguntas eran? 6 preguntas, ¿no? 3 para puntero fijo y 3 para láminas para mover, ¿no? Eso es lo que casi siempre ponía la lámina y señalaba qué es lo que señala el puntero, diagnóstico histopatológico, diagnóstico histopatogénico, y señale 4 criterios microscópicos primarios, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente, digamos, lo que más me interesa, ¿no? Que ustedes aprendan, ¿no? Aprendan, por lo menos sepan reconocer dentro de cada lámina 4 criterios microscópicos que les van a permitir a ustedes hacer su diagnóstico, pero eso no quita de que también sepan la microscopía en sí, ¿no? Porque eso es básico cuando ustedes vayan, como les dije, a hacer su serum al internado, no tengan un patólogo quien les pueda hacer diagnóstico y ustedes por macroscopía puedan por lo menos plantear un diagnóstico en sí, ¿no? Eso es lo que... Pero para fines del examen práctico, como ha variado, podría de repente por ahí hacer una pregunta de macroscopía, ¿no? Entonces,
¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. doctor, una consulta, dígame. Para la parte de laboratorio, ¿van a venir sus imágenes de usted o usted va a traer otras imágenes, por ejemplo? No, estas imágenes van a ser, pero no, yo les traigo otras imágenes, los mato ya con eso, pues, ¿no? Se los descuadro. Pero estas imágenes van a ser, ¿no? Pero básicamente yo les sugiero, bueno, faltando la práctica número 4, que la vamos a hacer ahora, vemos cuándo la vamos a hacer. Yo lo que les sugiero es de que sigan, se supone que están leyendo diagnóstico de etiopatogénicos, ¿no? De etiopatogenia, o sea, ahorita yo estoy viendo como cada profesor va a tomar su examen práctico. Lógicamente van a ser de las láminas de lo que estamos enseñando, pero traten de un poco de aprenderse el diagnóstico de etiopatogenia, o sea, la causa básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha originado esto, ¿no? Que un par de palabras puedan poner, ¿no? Bueno, por ejemplo, le pongo la lámina de apendicitis aguda, ¿no? ¿Qué es lo que señala el puntero? ¿No? Por ejemplo. Bueno, vamos a ver por acá. ¿No? Algo así tomaba el examen yo, ¿no? Pero y de repente también voy a tomarlo así, de repente uno por uno, ¿no? Entonces vamos a ver, yo todavía estoy viendo porque eso es tomar en grupo, no sé cómo vamos a través de acá el team, no sé, hay un tipo de examen grupal que puedo hacer, pero de repente es muy complejo y de repente nos vamos a complicar a ustedes o de repente a mí también en pleno examen y esto no va. Lo que estamos pensando, en primer lugar, el examen va a ser de las láminas que estamos viendo. Entonces, se le va a dar un tiempo determinado. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, claro, lógicamente tapo esto, le pongo la lámina que ustedes están viendo, y le pongo qué es lo que señala el puntero. Diagnóstico histopatológico, diagnóstico histopatogénico, señala 3, 4 criterios microscópicos, ¿no? Entonces, ustedes ven, allá, ¿dónde he visto esto? Acá, este es Oxiurus, ya. ¿Qué es lo que señala el puntero? Parásitos, ¿no? Oxiurus, lo que ustedes quieran. Diagnóstico histopatológico, apendicitis aguda. Diagnóstico histopatogénico, presencia digamos, de parásitos o fecalitos, ¿no? Señalan los 4 criterios primarios, microscópicos. Hay una alteración de la mucosa, la submucosa, presencia de infiltrado inflamatorio de tipo agudo, ¿no? Alteración de la mucosa por destrucción de la misma, presencia de infiltrado inflamatorio de tipo agudo, ¿no? Después, microhemorragia, microtrombos vasculares, o sea, todo lo que hemos dicho. Entonces, de ahí ustedes pueden responder, ¿no? Ahora, Doctor, ¿sí? Doctor, una consulta, mire, por ejemplo, nosotros, bueno, en el curso, por ejemplo, en histología, nosotros teníamos pasos previos para saber más o menos cómo era la metodología del examen de nuestro profesor de práctica. En este caso, solo vamos a tener un solo examen, ¿verdad? Que es el examen final que vamos a dar posterior a la parte práctica. Claro. Doctor, bueno, no sé, de repente creo que estoy hablando por todo mi grupo en general. Creo que el compañero Pantoja le iba a proponer sobre un repaso antes de la fecha de examen. Y más que nada más que nada para adaptarnos a esta nueva modalidad, ya que no es, como usted mismo lo dice, no es lo mismo trabajar con un microscopio que en función a láminas, pues, ¿no? A imágenes. No se preocupe, repaso va a haber, ¿no? Repaso va a haber, pero ya el repaso va a ser como siempre. Yo siempre hago repasos, ¿no? O sea, terminada la práctica número 4, se hace un repaso, pero un repaso puntual, ¿no? O sea, no vamos a entrar ya a tal o cual cosa, sino lámina número 1, esto y esto. Reconozcan ya, pero lámina número 2, esto y esto. Número 3, tal cosa. O sea, sí. Terminamos el repaso ya para que quede todo clarito y ustedes ya puedan estar aptos para el examen. Ahora, yo no acostumbro a tomar exámenes previos, porque los exámenes previos, todo esto lo que le estoy preguntando a ustedes, sobre lámina 1, lámina 2, todo eso es la nota, por si acaso. O sea, el que responde bien, tiene su nota bien, el que responde a medias, bien, el que no es puntual, también todo acá. Yo estoy calificando acá, por si acaso, ¿eh? Igual en el seminario, igual. Entonces, por eso repito, vengan leyendo, o sea, yo desde el comienzo les dije, no, en la guía prácticamente hay poquísimo, ¿no? Tienen que venir leyendo y son pocas las láminas en sí, ¿no? Pero bueno, esto del examen estoy dándole vueltas para que sea fácil para ustedes, para mí también, para no complicarnos la vida, y lo importante es que ustedes aprendan, básicamente, ese es el objetivo, ¿no? Para mí, bueno,
Yo no jalo, los alumnos se jalan solos, pero lo importante es que aprendan, pues, ¿no? Eso es lo que más me interesa a mí, que salgan de esta rotación, por lo menos sabiendo cuáles son criterios microscópicos que ustedes puedan reconocer una lámina de apéndice, una apendicitis aguda. Una cicatriz queloide, tal. Que no se confunda una neumonía con una bronconeumonía, ¿no? O que no se confunda un edema del pulmón agudo con una neumonía. O sea, son cosas básicas que ustedes tienen que saber, ¿no? Y no estoy pidiendo 8 o 10 criterios microscópicos, ¿no? Sino son 4 mínimos, ¿no? O sea, es como decir, en clínica, ya, ¿cuáles son ustedes tuberculosis? Clínicamente, ¿cuáles son los signos y síntomas de tuberculosis? Ustedes tienen que manejar eso, ¿no? Por ejemplo, COVID, bueno, también, ¿cuáles son los criterios, los signos y síntomas de COVID? ¿No? Porque pueden confundirse, ustedes saben, con una gripe, con un resfrío común, etcétera, etcétera. Entonces, esos son criterios clínicos, signos y síntomas que tienen que saber ustedes de cajón de todas las enfermedades que se están estudiando. En patología es igualito, ¿no? O sea, hay criterios microscópicos, o sea, son los signos o síntomas, el equivalente a eso en clínica en sí, ¿no? Por eso yo siempre digo 4, mínimo 4. Yo lo puedo sacar 6, 8, 10, pero eso yo les pido a los patólogos, a los residentes de patología, les pido eso sí, 8, 10, 12 criterios primarios, secundarios, qué elementos citológicos, qué es lo que pasa en tal célula, qué es lo que pasa en tal tejido, cómo es el cambio, el recambio. Entonces, todas esas cosas tienen que ser, pero eso es un residente, ¿no? En cambio, un estudiante de medicina que está dando curso de patología general, lo mínimo que tiene que saber es algo de macroscopía, por cultura general, y 4 criterios microscópicos que le van a permitir a mí sustentar su diagnóstico en sí, ¿no? Entonces, eso es lo que en sí, ¿no? Bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, ya terminamos la práctica 3, nos faltaría la práctica 4, el seminario 2, mañana lo hacemos, Diego, ya conversaste con todo el grupo, el seminario 2, mañana lo hacemos. Sí, doctor. Sí, justo eso le iba a comentar sobre ese tema, que una compañera de un grupo estaba proponiendo otra alternativa. Melissa, ¿estás ahí? Melissa. Doctor, ¿no se me escucha? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Doctor Alex, bueno, es una propuesta, no sé, depende también de todos. Era que si tal vez en la posición de mañana se pasaría para el miércoles, y así entonces el miércoles quedaría 2 exposiciones y uno junto a la práctica, última práctica que tenemos con usted, que es el sábado, sería la práctica 4 y la última exposición, para que sean 2 días y ya no 3 días. ¿Cómo sería? No te he entendido. O sea, miren, nos falta la práctica 4 y seminario 2, 3 y 4. ¿Está bien? Ya, claro, nos faltaría la práctica 4 y 3 exposiciones. Exacto. Ya. Mañana serían 2 exposiciones y el sábado la práctica 4 y la última exposición. Para que sean 2 días y ya no 3 como se estaba planeando, o sea, martes, miércoles, sábado, eran 3 días, para que Ya, lo o sea, cortemos. la propuesta sería que mañana hagamos ¿qué? O no. 2 prácticas, o sea, 2 seminarios, se podría decir. 2 Mañana seminarios. 2 seminarios, o sea, seminario 2 y 3. Doctor, el día de mañana tenemos el parcial de epidemiología y también hay un examen práctico de patología. Y somos 3, 4 chicos de que estamos dentro de que vamos a dar ese examen, doctor. En todo caso, bueno, no me parece que sería para mañana esas 2. O Diego, mira, Diego, tú conversalo ahora y ya con ellos y ahí pónganse de acuerdo y ya me pasas la voz, ¿ya? Lo que sí o sí, porque el día, ojo, tienen que tener en consideración que tiene que haber una fecha de repaso, por si acaso. Entonces, más o menos ustedes, Diego, tú encárgate de coordinar con todo tu grupo para ver mañana qué hacemos, el miércoles qué hacemos, y de ahí no sé si el próximo lunes y martes, porque el miércoles tendríamos que tener, el miércoles, no me acuerdo ahorita qué día es, pero el próximo miércoles sería el examen práctico. ¿Está claro? Entonces, a ver, Ya, Diego, yo le comunico. No había dicho mañana, pensando que lo dijimos martes, era miércoles y sábado, para que ya mañana no haya. Y es miércoles, sí puede ser. Ajá, no, me confundí, creo que estoy un poquito ocupada con mis abuelos y disculpen, creo que hablé rápido nada más. Era miércoles y sábado, para que ya no sean 3 días, sino 2, solamente miércoles y sábado. Bueno, depende también.
Diego, para ver, conversalo tú y me pasa la olla pues, después. ¿Ya? Me pasa por un WhatsApp. Ya, yo lo he visto. ¿Ya? Bien. Entonces, Ya, doctor, no se preocupe, le aviso. si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos quedamos en esto. ¿Ya? Ya, Diego, entonces espero tu propuesta, pues, Diego, para de una vez coordinar bien y ya fijar sus fechas para llegar el día miércoles del examen práctico. ¿Está bien? Doctor. Bien, ya, quedamos así, entonces, ya, hasta luego con todos. Nos vemos. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Doctor, ¿puede colgar en los archivos la última clase, esta última práctica, sus PPTs, por favor? Sí, porque ya he colgado la 1 y 2, ahorita voy a colgar la 3, ¿ya? Ajá, ya, doctor, gracias. Ya, no, ya. ¿Ya nos podemos retirar? ¿Qué? Nos hubiéramos quedado, chicos, para acordar, si no, si es mañana, pasado. No se puede, hay examen mañana. Ya salieron, ya Meliego. Melissa. Ya, entonces, si no por WhatsApp, ojalá ya contesten. Si no, ya fue mañana, y pasado, y 3 días.